Buenos días, licenciado, compañeros. Somos el grupo A2 y nuestro grupo está integrado por Diego Fernando Guzmán López, Jorge Benito Morales López, su servidor José Domingo Díaz Hiralda y Mario Rolando Caniche Cojón. Nos toca desarrollar la NIA 540, Auditoría de Estimaciones Contables. Lo dejo en manos de Diego Guzmán. El alcance de esta norma nos dice que trata de las responsabilidades que tiene todo el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable y la información relacionada a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. Dentro del objetivo nos dice que el objetivo principal será que el auditor pueda obtener evidencia suficiente y adecuada sobre aquellas estimaciones que la dirección determine al momento de hacer sus cálculos y sus estados financieros y la correspondiente información revelada en los estados financieros que esté debidamente adecuada y correcta. Dentro de las definiciones de la norma nos menciona estimaciones contables, que una estimación contable es una aproximación a un importe en ausencia de medios precisos de medida. Y una estimación puntual o rango del auditor, pues nos dice que es cantidad o rango de actividades respectivamente derivadas de la evidencia de auditoría obtenida para utilizar en la evaluación de una estimación puntual realizada por la dirección. Asimismo, tenemos la incertidumbre en la estimación, que es la susceptibilidad de una estimación contable y de la información revelada relacionada a una falta inherente de precisión en su medida. Continuando, tenemos el sesgo de la dirección, y esto es la falta de neutralidad dentro de los integrantes de la dirección en la preparación de la información financiera para los estados financieros. Y la estimación puntual de la dirección, pues nos dice que es la cantidad determinada por la dirección como estimación contable para su reconocimiento o revelación en los estados financieros. Y por último, en las definiciones de la norma nos menciona el desenlace de una estimación contable o la culminación de la misma, y la cual pues nos dice que es el importe resultante de la resolución final de las transacciones, hechos o condiciones en que se basa la estimación contable. Dentro de los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, pues el auditor deberá obtener conocimiento sobre los siguientes aspectos: los requerimientos del marco de información financiera aplicable relacionado a la estimación contable y el modo en que la dirección identifica aquellas transacciones, hechos y condiciones que pueden dar lugar a una estimación y a un cálculo de una estimación contable. Dentro de la identificación y valoración del riesgo de corrección material, nos dice que el auditor deberá aplicar el juicio profesional de acuerdo a las estimaciones contables que se revisen, buscando como objetivo principal que los riesgos se minimicen y no estén de forma significativa. Y las respuestas a los riesgos valorados de incorrección material nos mencionan dos, que es: la dirección ha aplicado adecuadamente los requerimientos del marco de información financiera, y si los métodos empleados en la realización de las estimaciones contables son adecuados y se han aplicado de forma congruente, así como en su caso si los cambios en las estimaciones contables son correctos. Dentro de los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos, la norma nos menciona primero la incertidumbre en la estimación, y el auditor deberá evaluar si la hipótesis significativa utilizadas por la dirección son razonables. Y los criterios de reconocimiento y medición nos dice que la decisión de la dirección de reconocer o no reconocer las estimaciones contables en los estados financieros, y las bases seleccionadas para la medición de las estimaciones contables. Buenos días a todos. Continuando con el desarrollo de la norma 540, tenemos la evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones. La norma nos dice que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, el auditor evaluará si las estimaciones contables contenidas en los estados financieros son razonables de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. La norma nos hace referencia a la NIA 450, el párrafo 24, en la cual nos proporciona orientaciones para poder distinguir incorrecciones en relación con las estimaciones contables. Pues una incorrección, pues ya sea como consecuencia de fraude o error, puede surgir debido a incorrecciones sobre las que no existe alguna duda, en este caso incorrecciones de hecho,
diferencias derivadas de juicios de la dirección en relación con las estimaciones contables que el auditor no considera razonables. La mejor estimación del auditor de la incorrección en poblaciones, lo cual implica la proyección de incorrecciones identificadas en nuestra auditoría al total de la población de las que se extrajeron la muestra de incorrecciones proyectadas. También tenemos el requerimiento de la revelación de la información relacionada con las estimaciones, pues el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información revela en los estados financieros relativa a las estimaciones contables se adecua a los requerimientos del marco de información financiera aplicable. En este caso, la norma nos da unos ejemplos que se pueden incluir como lo es las hipótesis utilizadas, el método de estimación empleado, incluido cualquier modelo aplicable, asimismo la base para la selección del método de la estimación, el efecto de cualquier cambio en el método de estimación con respecto de un periodo anterior y las fuentes y las consecuencias de la incertidumbre de la estimación. Dentro del requerimiento también tenemos que existen indicadores de la existencia de posibles sesgos de la información. Y para esto, pues la norma nos dice que el auditor pues debe siempre tener una mente inquisitiva en toda la realización de la auditoría, aplicando sus juicios y decisiones adoptados por el auditor, y también revisará y evaluará pues las decisiones por la dirección al realizar las estimaciones contables con la finalidad de poder identificar si existen indicadores de un posible sesgo. Y la norma nos da ejemplos de ello, que en este caso pueden ser cambios en una estimación contable de un método, la utilización de hipótesis propias de la entidad para la realización de las estimaciones, no basándose en un valor razonable o indicadores de mercado que puedan estar muy apegados a la realidad para poder realizar este tipo de estimación, la selección o construcción de hipótesis significativas que den como resultado una estimación puntual favorable, en este caso a los objetivos de la dirección, que es lo más común que se puede dar, la selección de una estimación puntual que pueda indicar la existencia de un método optimista. También tenemos lo que son las manifestaciones escritas. En este caso, pues el auditor obtendrá manifestaciones escritas de la dirección y cuando procede de los responsables del gobierno de la entidad para poder soportar o en este caso hacerle ver a la dirección sobre los posibles hechos que haya identificado el auditor. Y en este caso pueden ser las siguientes cuestiones: la adecuación de los procesos de la emisión incluidas, en este caso de la hipótesis y modelos relacionados utilizados por la dirección para realizar la estimación, el hecho de que la hipótesis reflejan adecuadamente la intención y la capacidad de dirección de llevar a cabo actuaciones de información financiera aplicable en el contexto de que el marco de información debe ser siempre congruente con la explicación de dichos procesos. Y por último tenemos la documentación. El auditor incluirá en la documentación de auditoría pues la base para las conclusiones alcanzadas y en su caso los indicadores de la existencia de posibles sesgos. Continuando con la línea 550, mi compañero José. Continuando, hablando de partes vinculadas, esta norma internacional de información financiera trata de las responsabilidades que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla la aplicación de la NIA 315, 330 y 240. Naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Muchas de las transacciones con partes vinculadas se producen al curso de todo el negocio. Sin embargo, la naturaleza de las relaciones de transacciones con partes vinculadas puede, en algunas circunstancias, dar lugar a mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros que las transacciones con partes no vinculadas. Un ejemplo puede que operar a través de un extenso, complejo entramado de relaciones y estructura, aumentando su complejidad en las operaciones, que los sistemas de información puedan resultar ineficientes para identificar resúmenes y transacciones y saldos. Las transacciones por parte vinculadas no se realicen en condiciones normales de mercado, es decir, que no exista una contraprestación. Continuando, responsabilidades del auditor. El auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a una combinación, contabilización o revelación inadecuada por parte de la entidad
de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera, de las relaciones, las transacciones o saldos con aportes vinculadas. El auditor necesita obtener evidencia para concluir que se logran la presentación fiel y que no existen errores. En la aplicación de la NIA 240, que son las responsables del auditor respecto al fraude, porque el fraude puede cometerse más fácilmente a través de partes vinculadas, el conocimiento de la entidad le permite al auditor detectar las posibles existencias de uno o más factores de riesgo de fraude. En los que se refiere a las partes vinculadas, los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores debido a que la dirección desconoce la existencia de todas las relaciones y transacciones. Las relaciones con partes vinculadas ofrecen más oportunidad de colusión, ocultamiento o manipulación. Por tal circunstancia, aplicará procedimientos de acuerdo a la NIA 200 del escepticismo profesional. Continuando, los objetivos del auditor son, con independencia del marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención del conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con partes vinculadas para poder reconocer en su caso los factores de riesgo de fraude debidos a las relaciones y transacciones con partes vinculadas que sean relevantes para identificación y valorización del riesgo de incorrección material debido a fraude y concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida si los estados financieros, en la medida en la que se vean afectados por dichas relaciones y transacciones, logren la representación fiel en el caso de un marco de información fiel, no induzcan a error en el caso de marco de cumplimiento y asimismo en los casos en los que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con dicho marco. Continuando, tenemos las definiciones, transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. Estas son transacciones realizadas entre partes interesadas, no vinculadas y que actúan en forma independiente entre sí y persiguiendo cada una sus propios intereses. Parte vinculada, una parte que es tal y como lo define el marco de información financiera, y en el caso que el marco de información financiera aplicable no establezca requerimientos o establezca requisitos mínimos al respecto, es una persona o una entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la persona que prepara la información financiera, directa o indirectamente a través de uno o más intermediarios, otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa directa o indirectamente a través de uno o más de sus intermediarios u otra entidad que junto con la entidad que prepara la información financiera está bajo control común de otra mediante derechos de propiedad en ambas entidades que permiten el control, propietarios que sean familiares próximos o personal clave de la dirección. Para complementar esta norma, pues hablaremos sobre los requerimientos. En este caso, pues la norma nos habla sobre 7 temas importantes. El primero de ellos trata de los procedimientos de valoración de riesgos de actividades relacionadas. En este caso, el auditor debe tener el conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. En este caso, el auditor indagará ante la dirección, pues, para poder identificar las partes vinculadas a la entidad, así como de los cambios con respecto al periodo anterior, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas, y si la entidad ha realizado transacciones con dichas partes vinculadas durante un periodo. Asimismo, hablará en este caso, en especial atención, hablará también sobre los requerimientos de la información de las partes vinculadas al revisar los registros y los documentos. El auditor deberá de indagar con la entidad con el objeto de poder detectar si existen indicios
en la existencia entre las partes relacionadas, entre las transacciones realizadas entre ellos, a través de confirmaciones de bancos, de los asesores jurídicos, obtenidas con el motivo de procedimientos aplicados por el auditor, actas de las juntas de accionistas o reuniones de los responsables del gobierno de la entidad, entre otros documentos que pueden ser necesarios al auditor para poder tener estas circunstancias obtenidas con la entidad. Asimismo, digamos, puestos en común con el equipo del encargo de la información sobre las partes vinculadas, pues el auditor compartirá con los restantes, los miembros del equipo del encargo, la información relevante obtenida sobre las partes vinculadas de la entidad. Continuando, hablaremos sobre el siguiente tema que también nos indica la norma, que se trata de identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociadas a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En este caso, pues el auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas y determinar si alguno de dichos es de riesgo significativo. También nos indica sobre las respuestas a los riesgos de incorrección material asociadas a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. En este caso se desarrolla en dos aspectos importantes, que es la identificación de partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas. En este caso, si se identifica que las partes vinculadas o transacciones significativas con partes vinculadas que la dirección no haya identificado o no lo haya revelado, el auditor comunicará de inmediato la información relevante a los restantes miembros del equipo del encargo. En el caso de que la información, en el marco de la información financiera aplicable, establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, pues se pedirá a la dirección que identifique todas las transacciones realizadas con las nuevas partes vinculadas identificadas y indagará sobre el motivo por el cual los controles de la entidad sobre las relaciones o las transacciones con las partes vinculadas no permitieron identificar o revelar estas operaciones. Asimismo, también habla sobre las transacciones significativas identificadas relacionadas con partes vinculadas y ajenas en el curso normal del negocio. En este caso, pues, en relación a estas transacciones significativas que se hayan realizado con partes vinculadas o que sean ajenas en el curso normal de los negocios de la entidad, el auditor inspeccionará si los haya, los contratos o acuerdos subyacentes y obtendrá evidencia de auditoría de que las transacciones han sido adecuadamente autorizadas o aprobadas. Continuando, hablaremos sobre el siguiente tema, que es la evaluación de la contabilidad de las revelaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Este es algo fundamental en este caso porque para la formulación de una opinión sobre los estados financieros de confirmar con la NIE 700, el auditor evaluará si las transacciones o las relaciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado o revelado adecuadamente de confirmar con el marco de información financiera. También nos habla sobre las manifestaciones escritas. En este caso, pues el auditor deberá obtener manifestaciones escritas ante la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad que han revelado en este caso, al auditor, la identificación de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con las partes vinculadas de las que se tiene conocimiento y que han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con los requerimientos del marco. Continuando, también hablaremos de los últimos dos temas, que prácticamente es la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. En este caso, la dirección, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas de la entidad. Y por último, que es la documentación, pues el auditor incluirá en la documentación de auditoría todas las partes vinculadas, identificadas y la naturaleza de relaciones con las partes vinculadas. Esto es importante porque al final todos los procedimientos de auditoría deberán de documentarse por cualquier circunstancia que en un futuro puedan ser nuevamente cuestionadas. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.